tema que me tocó defender a mí es percepción. Como sabemos, la percepción es un proceso mental que nos facilita el conocimiento de nuestros medios al permitirnos interpretar los significados de los estímulos recibidos. Como sabemos que son los 5 sentidos: el gusto, el tacto, el oído, el olfato y la vista. Un claro ejemplo de esto es, en este caso yo, si lo que son mis compañeros que están en la clase de lenguaje y ven el video, sabrán que trabajé con el mismo vestuario para hacer el video de allá. Eso es un ejemplo de percepción, usar el mismo vestuario, que mis compañeros vean que estoy trabajando de la misma forma que trabajé en la otra materia. Dentro de las percepciones tenemos lo que son los pensamientos paralelos. Se puede entender de varias modalidades sensoriales a la vez. Un fenómeno denominado pensamiento paralelo, que quiere decir dos conceptos importantes relacionados con el pensamiento en paralelo, son un proceso descendiente y ascendiente. Mediante los procesos descendientes se constituye la percepción de un estímulo a partir de sus elementos integrantes. Un ejemplo es la percepción de un objeto en función de sus bordes. Este tipo de proceso depende de los estímulos que se representan y el resultado de la activación de la corteza asociada. Por el contrario, los procesos ascendentes vienen determinados por la influencia de esquemas conceptuales, es decir, la creencia y las tramos dentro de las percepciones son atención selectiva, que es cuando nos centramos en determinadas informaciones. Al igual que un televisor con todos los canales en marcha simultáneamente, el cerebro recibe constantemente datos de todos los canales sensoriales, como evita la función total. La atención selectiva permite seleccionar un canal y apagar los demás, o por lo menos bajar el volumen. La teoría del filtro internacional de Donald Boagder, 1957, considera la atención como un cuello de botella por el cual pasa la información. El último tema que encontramos dentro de las percepciones es el problema de aglutinamiento. ¿Qué es esto? Pues es la unión de todas las piezas. Es uno de los grandes misterios de la psicología, que aborda la combinación que realiza el cerebro de las informaciones de diversas representaciones para formar así algo concreto. Ejemplo, una manzana. Una manzana es roja, redonda, tersa, dulce y ácida. Cualquiera de sus características por separado no conforman la manzana, ni una parte de ella. Ahora, ¿cómo une el cerebro toda esta información para reconectar a un objeto a partir de sus distintos aspectos? Bien, esto no se sabe con seguridad, pero una explicación es posible que sí se pueda llevar a cabo mediante una actividad rápida y coordinada de sus distintas zonas corticales, como son Engel y Singer. Para finalizar y dejarlo en otras palabras, el problema de aglutinamiento puede explicar los aspectos de la percepción y la atención. Al ver el mundo lo hacemos sobre las bases de las formas, movimientos, colores y clases de... Yo voy a defender el tema acerca de los sentidos. ¿Qué son los sentidos? Bueno, los sentidos se llevan a cabo mediante los órganos sensoriales. Esta es la estimulación de los mismos, ya que cuando se origina el órgano de un sentido receptor es estimulado por una energía física, puede ser un olor, un color o etcétera. Nuestro cerebro organiza la información que proviene de los sentidos y otorga un significado a las sensaciones. Todas las experiencias de objetos y acontecimientos se producen en un trama de espacio y tiempo. La visión y la audición proporcionan los modelos más complejos de estas experiencias perceptuales. Para entenderlo mucho mejor, podemos clasificar los sentidos en los órganos sensoriales. En primer lugar, tenemos los sentidos exteroceptores, los cuales son los más conocidos, como el gusto, olfato, audición, visión y tacto. También tenemos los sentidos propioceptores, los cuales son el sentido sinestésico y el sentido vestibular. Y por último, los sentidos interoceptores, el cual es el sentido orgánico.
Vamos a empezar por los sentidos sinestésicos. Estos proporcionan información acerca de la rapidez y dirección de nuestro movimiento en el espacio. De manera más específica, transmiten información sobre los movimientos de los músculos, los cambios de postura y la tensión de músculos y articulaciones. Terminaciones nerviosas especializadas llamadas receptores de estiramiento, las cuales están adheridas a las fibras musculares y de diferentes terminaciones nerviosas conocidas como órganos tendinosos de Golgi. Están adheridas a los tendones que conectan el músculo en los huesos. Un ejemplo de esto también podemos encontrar lo que es un conjunto de receptores, los cuales proporcionan retroalimentación constante del estiramiento y contracción de músculos individuales. Para ejemplificar esto, podemos pensar en que nosotros todas las mañanas nos levantamos de nuestra cama y no nos olvidamos cómo caminar, cómo sentarnos o qué tipo de estiramiento hacer. Por ejemplo, muchas personas en las mañanas hacen ejercicio y ya su cuerpo está acostumbrado a hacer ese tipo de estiramiento durante las mañanas. Y no solamente para las personas que hacen ejercicio, sino como lo mencioné anteriormente, el no olvidarnos de caminar, el no olvidarnos de sentarnos, puede ser también para las personas que bailan, el no olvidar los pasos que tienen que hacer para cada baile. Por eso menciona que es una retroalimentación constante del estiramiento y contracción de músculos individuales. También esta información se realiza de esta manera, ya que viaja a través de la médula espinal a la corteza de los lóbulos parietales, es decir, en el cerebro, la misma área que percibe el sentido del tacto. También tenemos los sentidos vestibulares. Estos nos dan señales acerca de nuestra orientación o posición en el espacio, lo que nos permite saber cuál es la dirección hacia arriba y cuál es la dirección hacia abajo. Por ejemplo, las aves y los peces confían en esos sentidos para determinar qué dirección tomar cuando no pueden ver bien. Al igual que la audición, los sentidos vestibulares se originan en el oído interno. El movimiento del líquido en los canales semicirculares del oído interno transmiten mensajes acerca de la velocidad y la dirección de la rotación del cuerpo. El movimiento del líquido en los dos sacos vestibulares nos proporcionan información acerca del movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Tenemos los impulsos nerviosos de ambos órganos vestibulares, los cuales viajan al encéfalo a lo largo del nervio auditivo. Pero su destino último en el encéfalo sigue siendo un misterio. Ciertos mensajes del sistema vestibular van al cerebro, el cual controla mucho de los reflejos implicados en el movimiento coordinado. Otros alcanzan las áreas que regulan los órganos corporales internos y otros encuentran su camino hacia el lóbulo parietal de la corteza cerebral para analizar la respuesta. Tenemos las sensaciones de movimiento, que quizás cobramos mayor conciencia de nuestros sentidos vestibulares cuando experimentamos mareos. Ciertos tipos de movimientos como viajar en barco, automóviles, aviones e incluso en camellos y elefantes, los cuales desencadenan fuertes reacciones en algunas personas. Para tener un ejemplo de esto, podemos relacionarlo cuando viajamos, para las personas que han viajado en avión o han viajado en barco. Hay momentos en los que uno puede llegar a sentir un leve mareo, por el mismo motivo de que estos movimientos provocan que nuestro cerebro se maree. Las sensaciones que podemos llegar a sentir de mareo, de náuseas, ¿ya? También se menciona aquí en el texto que debemos evitar leer algo mientras viajamos en automóvil, barco o avión, por el mismo motivo que podemos llegar a sentir mareos. Tampoco nunca sentarnos en el asiento que esté enfrente de la parte trasera viendo hacia atrás. No es bueno sentarse en esa parte e ir mirando de atrás,
o sea, como del camino, porque eso también nos puede provocar un daño o un mareo. Tampoco tratar de sentarnos en un asiento del frente y mirar objetos distantes, ya que esto permitirá que sus ojos experimenten el mismo movimiento detectado por su cuerpo y sus sentidos vestibulares. Abrir una ventana ayudará que los receptores de la piel proporcionen otra sensación de movimiento. Si es necesario, un médico puede recomendar medicamentos para evitar el mareo. Sin embargo, es mejor permitir que su sistema vestibular se adapte al movimiento, proporcionándole entradas consistentes de otros sentidos. Tenemos también lo que son los sentidos de la piel. De todos nuestros sentidos, el tacto puede ser el más reconfortante. Hace algunos años, los bebés prematuros eran colocados en aislamiento, alimentados por vía intravenosa, y se les tocaba tan poco como fuera posible por considerar que eran demasiado frágiles para el contacto. Nuestra piel es en realidad nuestro órgano sensorial más grande. Una persona que mide 1.80 metros de altura tiene alrededor de 2 metros cuadrados de piel. Además de protegernos del ambiente, contener líquidos corporales y regular nuestra temperatura interna, la piel es un órgano sensorial con numerosos receptores nerviosos distribuidos en diversas concentraciones a lo largo de su superficie. Las fibras nerviosas de todos estos receptores viajan al encéfalo a través de 2 rutas, ya que parte de la información pasa por la médula y el tálamo, y de ahí a la corteza sensorial en el lóbulo parietal del cerebro, la cual es donde se presume que surgen nuestras experiencias del tacto. Otra información pasa por el tálamo y luego a la información reticular, la cual, como vimos en el capítulo anterior, es responsable de activar el sistema nervioso o tranquilizarlo. Al igual que otros sentidos, los receptores de nuestra piel experimentan adaptación sensorial. Cuando usted se mantiene en una tina llena de agua caliente, quizás al principio la temperatura sea apenas tolerable, pero en unos pocos minutos se adaptará al calor, del mismo modo en que los ojos se adaptan a la oscuridad. La rapidez con que ocurre esta adaptación, o si ocurre, parece depender de qué tan grande es el área de la piel que se está estimulando y de la intensidad de la presión. Cuanto mayor sea el área y más intensa sea la presión, más tiempo se requiere para adaptarnos. Y esto es algo muy común que ocurre cuando vamos a dormir. Por lo general, no sé a quién le haya pasado, en nuestra casa se apagan todas las luces y, por ejemplo, si a alguien le da ganas de tomar agua o ir al baño, al encender una luz como que nos encandelilla, por así decirlo, porque nuestros ojos se han acostumbrado a estar en oscuridad. Como vimos aquí, dependiendo qué tan grande sea el área, por así decirlo, oscura, es donde más tiempo se van a acostumbrar nuestros ojos a permanecer en este lugar. También lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Para las personas que hemos ido a la playa o han ido a la playa y han estado al principio como que el agua está muy fría, pero después ya como que uno se relaja, ¿verdad? Bueno, eso suele ocurrir. Por último tenemos el caso del dolor. El dolor es cuando ocurre una herida o mucho después de la lesión se ha sanado. Uno de los ejemplos más desconcertantes de esto es el fenómeno del miembro fantasma. Cuando la gente sufre la amputación de un brazo o una pierna, a menudo continúa sintiendo que el miembro sigue ahí. El dolor del miembro fantasma ocurre en alrededor del 85% de las amputaciones. Por fortuna, el dolor a menudo disminuye con el tiempo, a medida que el encéfalo reorganiza lentamente neuronas asociadas con el miembro amputado, lo que constituye otro ejemplo de plasticidad neuronal. Una opinión que amplía aceptación es la teoría del control de entrada, que sugiere que una puerta neurológica en la médula espinal controla la transmisión de impulsos dolorosos al encéfalo. Si la puerta está abierta, experimentamos más dolor que si está cerrada. La teoría del control de entrada sugiere que las diferencias individuales
se deben al número de fibras cortadas o de fibras largas que tenga la persona o a diversos niveles de control ejercidos sobre el mecanismo de la puerta desde las áreas superiores del encéfalo. Gracias. Información subliminal. Es decir, el hecho de algo, generalmente una imagen, nos afecte aunque no haya sido procesada conscientemente por nuestro cerebro, debido a que es presentado de manera muy rápida. Es un asunto muy interesante, sobre todo para los publicistas, tanto como los psicólogos como los neurocientíficos. Han sido bastante siempre escépticos con respecto al poder de la influencia que tiene la información subliminal, pero por si acaso aún siguen realizando numerosas investigaciones al respecto.